Bueno, buenas tardes, jóvenes. Demos inicio a esta lección de la semana 15, la penúltima de este semestre. La idea sería continuar viendo algunas uniones típicas de edificios, uniones a cortante, uniones a momento, y un tema en cierto sentido particular que son las, cómo hacemos la unión entre una columna de concreto, digamos, del primer nivel de un edificio y la cimentación de este edificio, que generalmente es un elemento de concreto. Eso es lo que tendríamos previsto para esta tarde. Antes, déjenme tratar de darle respuesta a la pregunta que lanzó el muchacho anteriormente sobre el examen. El examen efectivamente está para la última semana del semestre, en semana 18. Ese examen lo vamos a practicar en las horas de las lecciones. Es un examen visual que lo vamos a hacer en el TEC digital. Ahí lo están viendo un examen. Así es, profe. Ok, este es un examen, de hecho es el examen de reposición que hice el semestre pasado, el segundo semestre del 2001. Es un examen que hacemos en el TEC digital, en el GAP, y el tipo de preguntas realmente oscila entre unas 20, 30 preguntas ahí para un periodo generalmente de unas 2 horas, ¿no? Este examen es individual y tienen que calcular algo para dar respuesta a las preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas? Bueno, como esta que se está mostrando en este momento. Para esta sección utilice un angular L6 por 3.5 por 3 octavos de a 0 a 36, tal como se muestra en la figura. ¿No? Ahí se muestra la separación de tornillos, el paso del tornillo, el gramil de los tornillos, y se indica que los tornillos son de 3/4 de pulgada. Entonces, hay una primera pregunta: estimar la capacidad por fluencia de la sección L6 por 3.5 por 3 octavos de pulgada. El área bruta de la sección es de 3.4 pulgadas. Use a 0 a 36 y dé su respuesta en kits. En realidad, aquí tienen que indicar la respuesta. En otras oportunidades he dado una serie de opciones para dar la respuesta, digamos, que seleccionen una de selección única, digamos algo así. Aquí en este ejemplo, ahí tenían que escribir la respuesta. Pero seguramente les va a tocar calcular esto y seleccionar la opción en general que más se aproxime por decimales, ¿verdad? Entonces, este es un tipo de preguntas. ¿Alguien recuerda cómo calcular esto? Es un examen que cubre toda la materia del curso. Bueno, recuerden que la resistencia a afluencia en una sección a tensión era un phi 3.9 por FY por el área bruta de la sección. Aquí se les da 3.40 por 36 por 0.9. Esa sería la respuesta. Sí, digamos, son cálculos muy sencillos y muy rápidos de realizar, ¿no? Eso es un ejemplo de una de las preguntas. Siguiendo esa misma figura, estimar el valor del coeficiente U. ¿No? Y ahí se les da la información. Y U, para los que recuerdan o no se acuerdan, mejor dicho, es una formulilla, es una fórmula. U es igual a 1 menos el valor de X entre la longitud de la unión, ¿no? Por aquí se les da el valor de X, o si no se les da, lo buscarían en una tabla, en la tabla de las secciones. Entonces tienen que tener la tabla ahí a mano, ¿no? Y aplican la fórmula y dan su respuesta. Otro ejemplo de esta pregunta en el tema de tensión. Generalmente están ordenados tensión, compresión, vigas, etcétera. Esto en la parte de tensión. En diseño de columnas con carga axial,
Entonces, un ejemplo es esta otra pregunta. Un perfil W12 por 58 se usa como columna y está articulada en ambos extremos y aviestado en la dirección del eje débil en la mitad de su columna, tal como se muestra. ¿Cuál es la relación de esbeltez que gobierna el diseño? ¿Verdad? Aquí es calcular KL entre F, X, KL entre F, Y, y dar su respuesta. Y aparecen los datos. De nuevo, lo que tienen que aplicar y realizar es calcular KL entre F muy rápidamente. ¿Verdad? Ok, ese es otro tipo de preguntas en cuanto al área de columnas. Ok, creo que este otro era para calcular K utilizando los diagramas o nomogramas. ¿Se acuerdan? Entonces tienen que tener a mano también el material del curso. En diseño de vigas, por ejemplo, ¿cuál es la resistencia de una viga W12 por 58 de acero A36? Si tiene un arrastramiento lateral de 18 pies. Si LB vale 18 pies. Ahí se le dan los valores MP, MR, LLP 6 pies, LLR 20 pies. Aquí lo que tienen que recordar es el gráfico de resistencia de una viga de acero. Entonces, rápidamente lo dibujan y calculan ese momento según la zona donde esté donde cae el avistamiento que tiene nuestra viga. Otro ejemplo en este caso de vigas, ¿no? Después viene la parte de flexocompresión. Se tiene una columna con momentos últimos en sus extremos de 180 arriba y en la base de 70, los cuales producen curvatura simple. Estima el factor de amplificación beta 1. La carga aplicada es de PU 235. Y ahí se dan estos valores. Entonces, lo que tienen que recordar es cómo se calculaba el beta 1. Para el beta 1 hay que estimar un coeficiente CM, y CM era 0.6 menos 0.4 por M1 entre M2, donde M1 es el más grande de ellos, M2 es el pequeño, y beta 1 entonces es CM dividido entre 1 menos la carga axial, la combinación entre la resistencia de Euler o la carga de Euler, y ponen su resultado aquí. O si fuera de selección única, pues selecciona la opción que más se le aproxime. Y hablo de más se le aproxime por los decimales que puedan hacer la diferencia. Así, por ejemplo, ese en columnas. Y bueno, aquí hay algunos de uniones simples. Habrá alguno de soldadura, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de una soldadura tal como esta que se muestra? Seguramente su examen va a ser así. Seguramente no, su examen va a ser así. Este examen, este era el de reposición. Tiene como 20 preguntas por ahí a realizar en el TEC digital, en el GAP, en la semana 18. Te los voy a dejar ahí para que lo tengan de ejemplo y si fuera el caso que practiquen. No sé si eso aclara la pregunta. Sí, profe, solo una consultilla. Siempre se harían en el horario de clases. Ah, sí, señor, sí. Perfecto. Sí, Muchas gracias, profe. el viernes de la semana 18, o sea, de hoy en 15. No, de hoy en 15 no. De hoy en 22 días, a la 1 de la tarde. Generalmente tienen un par de horas. No, profe, todo claro. Perfecto. Bien, vamos a continuar entonces formalmente. Quisiera hacer una pequeña presentación sobre sobre conexiones. Entonces vamos a hablar un poquito en general de conexiones, ¿no? Si quieren alguna definición más certeza de lo que es una conexión, podríamos decir que es un conjunto de elementos que unen cada miembro de una junta. Aquí el asunto es definir qué es una junta. Entonces, ya sea placas o angulares,
patines o en las almas, soldaduras o tornillos. Y una junta, entonces, es una zona de intersección de los miembros estructurales. O sea, en acero, para hacer las uniones, para hacer las conexiones, requerimos disponer de algunos elementos adicionales. Vamos a requerir de algunas placas, algunos angulares, si fuera el caso. Esto, si es una placa, si es un angular, eso lo define el diseñador. Pero sí necesitamos agregar algunos elementos adicionales, ¿no? Hay uniones, bueno, la vez pasada hicimos ya un ejercicio sobre definir uniones en algunas situaciones de un edificio, ¿no? Aquí tenemos para un marco y para un marco industrial, para un edificio y para un marco industrial tenemos diferentes tipos de uniones que ustedes ya definieron cómo se podrían hacer, por lo menos preliminarmente, ¿no? La 1 es una unión de viga-columna en esquinas, si quieren. Acá en el marco industrial, aquí lo ven. En el marco, digamos, del edificio sería la esquina superior izquierda, ¿no? Una conexión viga-columna se presenta acá en el edificio. El número 2, ¿no? Que ya un grupo la vez pasada definió cómo la podríamos hacer. Entonces tenemos diferentes condiciones, viga columna, donde la viga nada más se conecta a una columna, sería una columna de extremo, o vigas que llevan, o columnas que llevan dos vigas, ¿no? Entonces habrá que hacer una unión entre la viga derecha y otra unión entre la viga izquierda y la columna, ¿no? Dependiendo si le llega una o dos vigas a esa columna. Una conexión viga secundaria, viga principal, como la indicada en 3, ¿no? Realmente las vigas secundarias son las que disponemos en los entrepisos para sostener nuestros sistemas de entrepisos, y esta viga entonces secundaria le permite transmitir al marco principal, a la viga principal, las cargas de entrepiso. Acá se ve en el marco del edificio una viga secundaria, acá en el centro de esa viga. Empalmes 4, empalmes de columna y de cabezal, ¿no? Acá lo ven, por acá y acá, ok. Y conexiones, digamos, largueros son los clavadores de techo, ¿no? ¿Cómo conectamos esos clavadores de techo y en sí también algunos elementos de fachada? Eso no lo vimos en el ejercicio de la semana pasada, pero también es un tipo de situación que debemos definir cómo vamos a hacer esas uniones. Podemos, digamos, clasificar las uniones según el tipo de conectores que vamos a utilizar. Antiguamente se utilizaba mucho los remaches, y uno los ve en estructuras de acero, de puentes, sobre todo ya viejillos, aquí en el país se ven bastante, donde por el tipo de conector es remache. De hecho, el remache es una muy buena unión, ¿verdad? Sobre todo por la utilidad que brinda, pero es una unión que sale muy cara porque requiere toda una preparación, ¿no? Calentar las partes, hacer el hueco para meter el remache, es cara, por eso es que se ha desechado, no porque sea una mala unión. La soldadura quizás es la que más se usa, sobre todo aquí en el país, y es por la facilidad de hacer las soldaduras y por la poca preparación que requieren los sitios donde vamos a poner la soldadura. Además de que relativamente es barata hacer una soldadura. O podemos utilizar tornillos de alta resistencia. Ya hablamos la vez pasada de que en estructuras principales importantes, los tornillos que se deben usar son los tornillos de alta resistencia, los A325 y los A490. Eso como una clasificación de una unión según el tipo de conectores que utilizamos. Entonces tenemos conexiones soldadas, conexiones atornilladas. También lo podemos clasificar por la rigidez de la conexión. Y cuando hablo de rigidez es la capacidad de esa unión a poder girar, ¿verdad?
un empotramiento hace que los elementos no giren, ¿verdad? Entonces tiene una alta rigidez, pero una articulación, prácticamente la rigidez de esa unión es cero, ¿no? Entonces, dependiendo de esa capacidad de la unión a rotar, ¿verdad? A que se giren las partes, entonces así podemos decir que las conexiones son flexibles, ¿verdad? Como una articulación, rígidas, cuando se asemejan más a un empotramiento, o una conexión entre ambas, ¿verdad? Semirrígida, que es una unión, digamos, media entre la flexible y la unión rígida, ¿no? Flexible, piensen más en una articulación, rígida, piensen más en un empotramiento. El problema que tenemos en la práctica es, bueno, qué tan sencillo podemos hacer o qué tan efectivo podemos hacer una unión rígida que transmita el 100% del momento de una viga, digamos, a una columna. Ese es el gran problema, ¿eh? También podemos clasificarla las uniones según los elementos accesorios que utilicemos. Se usan mucho angulares, ¿no? Se usan mucho placas, se usan mucho también angulares, pero ya para sentar los elementos, ¿verdad? O también se usan mucho perfiles tipo T, ¿no? Entre los elementos que podemos utilizar para hacer una conexión. Y esto ya lo define, lo escoge, digamos, el diseñador, qué tipo de elementos vamos a utilizar. Los más comunes son angulares, placas y los perfiles T para hacer estas uniones. También podemos clasificarlas por el tipo de fuerza que transmiten. Fuerza cortante y momento flexionante, ¿verdad? Que sería ya una conexión rígida, o fuerzas internas de tensión y compresión, como en las armaduras o en los sistemas de avistamiento. También podríamos clasificarlas según el lugar donde se hagan estas uniones o donde se fabriquen. Tenemos unas uniones que se hacen en el taller, ¿no? Y unas conexiones que se hacen en el campo. Y esto sencillamente, ya no podemos armar un edificio en el taller y llevarlo completo, sino que tenemos que hacerlo por partes, ¿no? Entonces, algunas partes se hacen en el taller, generalmente se hacen las soldaduras, y en el campo entonces se unen es mucho más fácil, ¿no? Pero entonces podríamos clasificar las conexiones de taller o conexiones en campo. En la práctica, generalmente las de taller son soldaduras y en el campo son uniones con tornillos. Y también podemos clasificarlas finalmente como por su mecanismo de resistencia de la conexión. Y aquí básicamente es cuando tenemos uniones atornilladas, ¿no? La vez pasada hablamos de conexiones por fricción, que son conexiones donde le aplicamos una fuerza de tensión al tornillo hasta lo que nos diga el fabricante, y esa unión entonces, al estar apretado el tornillo, va a impedir que las placas o los elementos de unión se muevan, que se muevan hasta que se venza la fuerza de fricción entonces entre las dos, ¿no? Cuando ya desaparece la fricción, entramos entonces en una conexión tipo de aplastamiento, ¿no? Que es donde el tornillo se mueve y se recuesta contra el agujero de la placa, y entonces se podría sufrir una falla por aplastamiento. Esto ya calculamos la vez pasada, hicimos algunos numerillos, ¿no? Tenemos entonces varios tipos de conexiones, dijimos uniones flexibles, uniones rígidas, y básicamente esto es según la capacidad de que, por ejemplo, en un marco, ¿verdad? Donde tenemos columnas y vigas, entonces aquí en la unión viga-columna podemos hacer que sea una unión completamente rígida, o sea que no haya un giro en esta zona de la viga. Esto sería como un empotramiento, ¿no? Esto sería un marco rígido.
donde no hay un giro aquí en la unión de la viga y la columna, ¿no? Pero podemos también tener uniones con cierta restricción parcial, o sea, que van a girar entre la viga y la columna. Cuando se cargue va a girar un poquito, ¿no? Y aquellas uniones que llamamos flexibles, conexiones, perdón, que llamamos flexibles, donde no hay ninguna restricción a que no gire esa unión. Sería más similar a una articulación. A eso llamamos una conexión flexible, que sería como pensar como que esta viga se apoya, es una viga simplemente apoyada en la columna, ¿no? Entonces es una articulación, por lo tanto no hay ninguna restricción al giro. Y esto, cuando ponemos una conexión rígida, una flexible, eso va a depender del tipo de estructura y va a depender de la decisión del diseñador. Cuándo hacer una conexión rígida y cuándo hacer una conexión flexible, ¿no? Ok, entonces hay ciertas especificaciones para cada uno de ellas. Conexiones flexibles que podemos tener de varias formas, con varios elementos, ¿no? Una forma, básicamente me refiero a aquellas conexiones entre viga y columna, realmente en estos casos, o vigas secundarias y vigas principales, donde lo único que necesitamos transmitir es una fuerza cortante, ¿no? Tal como se ve aquí en la figura. Entonces, lo único que necesitamos es colocar un elemento en el alma. Ya habíamos hablado de que el cortante se transmite a través del alma de la sección de la viga a la columna. Entonces colocamos un elemento, realmente es una placa o un angular para transmitir ese cortante, ¿no? A veces se colocan unos angulares acá, ya en la construcción, pero para que nos permitan, cuando estamos armando el edificio, para que la viga se asiente mientras hacemos la unión de la placa, ya en el alma de la viga a la columna. Entonces, eso es lo que se denomina una unión flexible. Como una conexión rígida, entonces necesitamos aquí transmitir lo que es el cortante, ¿no?, en el alma. Entonces ponemos una placa también en el alma de la viga, placa o angular se usa mucho. Y tenemos que también unir, ahora sí, los patines, tanto superior como inferior de la viga. Entonces, nuevamente se colocan unas placas para hacer esa unión, ¿no? Recuerden que un momento es un par de fuerzas. En general, ese par de fuerzas es una fuerza de tensión en el patín superior y una fuerza de compresión en el patín inferior, ¿no? Y después hay varias maneras. Una forma de unirlo a la columna es a través de una soldadura, ¿no? Entonces utilizamos una placa que la soldamos a la viga, acá, en el perímetro de esa placa, y en el otro extremo la tenemos que soldar a la columna. Eso forma una conexión rígida o un empotramiento. Hay algunos ejemplos de cómo podemos hacer esas uniones rígidas o flexibles. Para empezar, uniones que transmiten solo cortante, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de una unión de una viga principal con una viga secundaria, que entonces va a transmitir solo fuerza cortante. Entonces esa unión la podemos configurar con un angular, ¿no? Y la podemos atornillar tanto la viga principal como la viga secundaria. Ven que este elemento solo se coloca en el alma de las vigas, ¿no? Generalmente la viga secundaria es un poco menor o tiene un menor peralte que la viga principal, que se supone lleva más carga. Entonces, esa sería una forma de hacer una unión a cortante. Este es otro caso, ¿no? De una unión a cortante que transmite solo cortante, pero
al contrario o a diferencia del anterior, ahora estamos utilizando una soldadura, estamos utilizando siempre un angular, pero ahora lo soldamos a una de las vigas, ¿verdad? Y en el campo lo atornillamos. Entonces, generalmente el angular y esta viga se fabrican en el taller, y así se lleva, ¿verdad? Como si fuera una oreja de la viga, y en el campo lo atornillamos por facilidad. Pero vean que es un elemento solo en el alma, entonces nos permite transmitir solo cortante. Entonces, es el mismo angular, pero soldado por un lado y atornillado en el otro elemento. Este es otro caso, ¿verdad? O sea, un angular o dos angulares, ¿verdad? Que de nuevo puede ser atornillado. ¿Ok? Entonces, también formamos esa unión. En este caso, es más como una placa de extremo que se une, que se solda en el taller a la viga secundaria, en el extremo, ¿verdad? Y en el campo se atornilla. Hay otro ejemplo, ¿verdad? De una situación de una viga secundaria y una viga principal que utilizamos ahora una placa nada más. En lugar del angular, una placa. Obviamente la placa es un poco más barata que comprar un angular. Aquí vemos de nuevo otro caso de una unión acortante. ¿Y por qué sé que es cortante? Porque solo tenemos un elemento en el alma de los elementos a unir. En este caso, de nuevo, una viga secundaria, ¿no? Que en este caso tienen el mismo peralte y una viga principal. Pero la podemos hacer de nuevo con una placa que va soldado a una de las vigas, y ese va soldado en una de las vigas lo hago en el taller, y en el sitio entonces lo hago atornillado con un tornillo de alta resistencia. Podemos utilizar también angulares dobles, para hacer esa unión acortante tal como se ve en esta imagen, ¿no? Entonces tenemos el angular de nuevo soldado al peralte de la viga, y en el sitio es una unión atornillada. En este caso es a una columna. Pero también podemos tener uniones flexibles entre una viga y una columna. Este otro caso con dos angulares, ¿verdad? No sé, atornillado, mejor dicho, ¿ok? O como este otro caso también, en este caso aquí hay una unión acortante del lado izquierdo y otra unión acortante del lado derecho, pero en ambos están utilizando placas, ¿no? Atornilladas a las vigas y seguramente soldadas a las columnas, ¿no? Esa es otra posibilidad. A veces por facilidad también se usan angulares, sobre todo en la parte inferior de la viga, le llamamos ángulos de asiento. Eso es básicamente para facilitar la construcción de nuestra estructura, ¿ya? Recuerden que esto lo levantan con una grúa, ¿verdad? Y son elementos pesados. Entonces, la existencia del angular ahí nos permite trabajar con mayor facilidad el resto de la unión, ¿ya? Entonces, lo sentamos en este angular y concluimos entonces ya con la viga quieta, por decirlo algo así, el resto de la unión. Entonces también se usa mucho angulares de asiento, pero sobre todo para efectos constructivos. Otro caso, ¿eh? de una unión acortante. ¿Ok? Generalmente el largo de esta placa o de este angular, vean que aquí tiene como la mitad del peralte de la viga. Generalmente se usan placas entre la mitad de la viga y 2/3 partes del peralte de la viga. 2/3.
No, esa es la longitud recomendada para esas placas. Por ejemplo, y hay veces no solo se usa una placa abajo, en este caso, sino que también por alguna, para dar o conformar ese asiento, se le pone un atiesador acá, un elemento que atiese. Pero propiamente la unión es esta plaquita que se ve acá, que se ve atornillada a la viga. Y acá ya empezamos a ver cómo hacemos conexiones de momento viga-columna. Entonces, aquí necesitamos 3 elementos para transmitir el cortante a través del alma de la viga y 2 elementos en los patines superior e inferior. Entonces, la placa del centro del alma nos permite transmitir el cortante de esta viga a la columna. Y la placa superior e inferior son las que nos permiten transmitir la fuerza en tensión y la fuerza de compresión producida por el par de fuerzas, por el momento, ¿no? Entonces, en este caso es una unión atornillada a la viga, ¿no? Y soldada a la columna. Que hay un ejemplo quizás un poco más claro de una unión que nos permite transmitir momento. Un elemento de transmitir el cortante, en este caso atornillado, y en este caso no requerimos una placa en el patín superior e inferior, sino que para transmitir directamente la tensión y la compresión utilizamos una soldadura en los patines superior e inferior. También se podría hacer así. En Costa Rica se usa mucho esto porque en general no utilizamos muchos elementos aquí de placas, no, casi que todo es soldado. Entonces, esa unión se ve mucho. Otro caso de una unión a momento, ¿no? Podemos utilizar una placa de extremo. Aquí ven la viga y al extremo de la viga se le coloca una placa de extremo, tal como se ve acá. Entonces, esa placa de extremo la soldamos a la viga, ¿no? Tanto en el alma como en el patín superior e inferior, y en el sitio simplemente la atornillamos. Entonces, esa es una unión que nos permite transmitir momento, pero con una placa de extremo, ¿no? ¿Okay? Lo que pasa con esta unión, que es bastante utilizada acá en el país, es que tiene que haber mucha precisión a la hora de armar el edificio, porque la viga y la columna debe estar bien aplomada, ¿verdad? Y la viga debe estar con la longitud real que se tenga, ¿no? Porque si no podría quedar o más larga o más corta. Más larga no nos cabe y más corta pues no nos alcanza, ¿eh? Entonces, es una unión que se usa mucho, pero hay que tener ese cuidado constructivo. Aquí se ven algunos detalles de cómo hacer las conexiones de las diagonales o de los abiostres. Este es un abiostre, en este caso es un tubo. Las vigas y columnas son elementos, parecen que W, ¿no? Y entonces vean que se usa una placa para transmitir las fuerzas del abiostre al nudo de nuestro edificio. ¿Sí? Generalmente se usa una placa. Y lo vemos también en esta figura un poco ampliada, ¿no? Para unir los dos abiostres. Y en este caso es un abiostre con la placa inferior o una columna del primer piso. Lo importante acá es que estos elementos de abiostres prácticamente que solo transmiten fuerzas de tensión. Y esa fuerza de tensión se transmite a través de una placa ya del sistema principal del edificio. Una placa que en inglés sería una gasset. Le llaman gasset. ¿Ok? Es una forma de hacer esa unión. Aquí ven una imagen de cómo van construyendo pues esos
estos abiostes. Vean que los abiostes son elementos relativamente significativos, ¿no? Ah, y entre más alto el edificio, pues más grande van a ser estos abiostes. Aquí lo ven, este sería un abioste también, pero en este caso pareciera que es una unión en la viga acá, y acá una unión en este abiostamiento para transmitir tensión seguramente, ¿no? Y entonces pareciera que es una unión con remache, ¿no? Aquí ven cómo una unión también se transmite cortante y momento, pero en este caso para dar continuidad a una columna. En este caso, una columna que por la longitud de las columnas, pues tenemos que hacer una transición, ¿verdad? Porque vienen en 9 metros las columnas. Entonces, aplicamos o colocamos una placa para transmitir el cortante, en este caso tornillada, y placas adicionales. En este caso se están usando dos placas, dos placas para unir los patines de esa columna. Y así podemos hacer un empalme columna a columna. Este es el mismo caso anterior, solo que ahora utilizamos una soldadura. ¿Ok? Una soldadura para unir los patines y transmitir el momento, y una placa para transmitir ese cortante que atornillamos en el campo. Para transmitir las fuerzas de nuestro edificio, de nuestras columnas, a la cimentación, se usa generalmente lo que conocemos como un pedestal de concreto, ¿verdad? Eso se usa sobre todo, para darle protección a nuestra estructura de acero. Se usa este pedestal de concreto, que es una columna, una pequeña columna de concreto, ¿no? Y para lograr una mejor distribución de los esfuerzos de la columna a ese pedestal, entonces utilizamos una placa de apoyo, ¿no? Aquí se ve pues ese mismo idea, ¿verdad? Pero un poco más elaborada, en realidad formando casi que todo un cajón. Entonces, aquí ven las placas de apoyo, ¿verdad? Y aquí otros elementos, dependiendo de la magnitud de las fuerzas también. ¿Ok? Este es el tema que vamos a ver, cómo se diseña esto, es lo que vamos a ver más tardito. Bueno, vamos a hacer algunos números entonces, que tenemos una unión acortante, esa conexión acortante, entonces, vamos a suponer que es una columna por acá, generalmente un W1, y una viga acá, una viga por acá, ¿ok? Esto sería una viga, y esto sería una columna, y vamos a transmitir solo una fuerza cortante acá, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, dijimos, tenemos varias opciones para hacer esa conexión. Podemos usar placas, podemos usar angulares. El punto es que necesitamos colocar acá en el alma un elemento adicional, ¿no? Vamos a usar ahora unos angulares, ¿no? Y entonces, generalmente para hacer esa conexión y para evitar errores constructivos, dejamos aquí una tolerancia. Generalmente de media a 1 pulgada. Es esa tolerancia, un espacio vacío, ¿no? Una separación entre la viga y columna. Y eso más que todo se hace por efectos constructivos, ¿no? Que es esta unión de angulares, entonces si uno la ve de lado, tendríamos el alma de la viga por acá, ¿no? Este sería el alma, tenemos por aquí los patines de la viga, y entonces yo tengo un angular aquí, lo voy a dibujar separado de la viga. Pongo un angular acá, ¿ok? Este sería un angular, y puedo poner otro angular del otro lado.
Generalmente las uniones las hacemos de manera simétrica. Es mejor tener dos angulares por la simetría que poner solo un angular, aunque posiblemente con un solo angular nos podría resistir la fuerza. Vamos a decir que esta longitud de por acá es de 32 pulgadas. Y que estos angulares, pues yo ya los he diseñado y son angulares que son dos angulares, 1, 2, de 4 por 3 por media pulgada. Esto sale del catálogo, ¿ok? Tenemos acero, grado 992, ¿ok? Tenemos, vamos a dar una soldadura E70, 70.000 libras por pulgada cuadrada, y vamos a suponer que yo decidí usar un tamaño de la soldadura de 3/8 de pulgada. Este sería el tamaño de la soldadura. El tamaño de la soldadura. Entonces, ¿cómo puedo hacer esta unión? Bueno, voy a hacer una unión toda soldada, donde voy a poner acá soldadura en todo el perímetro del angular. Esta sería la unión, digamos, 1. ¿Ok? Y acá, en el otro extremo, lo voy a hacer también todo soldado a lo largo del peralte. Y acá es como tener una soldadura acá. Y aquí le doy un ribete. ¿Ok? Esto sería la soldadura 2. La soldadura 1 es la soldadura de los angulares a la viga. La soldadura 2 es de los angulares a la columna, ¿no? Vamos a suponer para la soldadura 1, ¿no? Soldadura 1. Y para que recuerden son de la viga a los angulares, en este caso. No sé si lo puse por acá, pero es un angular de 3 pulgadas, entonces de acá a acá hay 3 pulgadas, ¿no? Ok, la idea sería, dado que en este caso yo tengo los angulares, tengo la soldadura y las dimensiones, la idea sería, más bien en este ejemplo, ¿qué cortante pueden transmitir? ¿Qué cortantes puede transmitir en esta unión? Entonces, las soldaduras 1 tienen esta forma. La geometría de esta soldadura 1 es una C, ¿no? Una C que tiene por acá 2.5, que son los 3 pulgadas que mencioné anteriormente, el largo del angular menos la tolerancia, ¿no? Este 2.5 es las 3 pulgadas menos 0.5, que es la tolerancia, la separación entre la viga y la columna. Y por acá dice, estos angulares tienen 32 pulgadas de largo, ¿no? ¿Ok? Vamos a suponer que aquí está el centroide de esta soldadura, ¿no? De esta C. Visualmente es fácil determinarlo aquí en la altura. Este centroide está ubicado de acá a acá a 16 pulgadas. Pero esta distancia, llamémosle X, pues no la conocemos, el centroide de esta soldadura, de esta C. Y en el centroide vamos a suponer que actúa la fuerza o ese cortante, que le voy a poner ahí reacción o resultante. Entonces, yo supongo que la reacción actúa en el centroide de mi soldadura. Entonces, tengo que calcular el centroide de esta soldadura. Como calculo un centroide cualquiera, X barra es 2, que son dos soldaduras, 1, 2, por el área de la soldadura, que sería 2.5 por
por 1 vamos a considerar las soldaduras como si tuvieran una dimensión área. 2 por 2.5 es el área por la distancia de esa área al punto donde estoy calculando. Voy a calcularlo respecto a la parte derecha. 2 por 0.5, la longitud sería 1,5 entre el área total de la figura, que sería 32, que es la longitud vertical, más 2,5 acá, 2,5 acá, más, voy a ponerlo así, 2.5 más 2.5. Y este centroide me da 0.168 pulgadas. O sea que de acá hay 0.168 pulgadas, ¿no? Y ahí supongo que actúa la reacción o cortante que voy a transmitir. ¿Está claro? Yo sé cortante, entonces hay un momento, al estar ubicado aquí, hay una excentricidad que sería, llamémosle E, que sería igual a 3, que es la longitud de todo el angular, menos esta distancia, 1.68. Y esa excentricidad vale 2.831. Veces le voy a poner F, esta resultante. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, aquí yo tengo los angulares, ¿no? Dije, tengo una soldadura acá que acá mide 2.5, ¿no? Y esta es la columna que yo voy a hacer soldada. Aquí iba a poner otra soldadura. Entonces, acá a calcular el centroide, entonces me dice que la fuerza va a actuar ahí, la fuerza cortante. Es lo que yo estoy llamando F. ¿Ok? Lo que intento es, ¿cuál es la F para que puede soportar esta configuración de esta soldadura o de esta unión? Entonces, hay un momento acá y acá, que es de 2.831. O sea, para la soldadura en la columna, aquí hay un momento en esa soldadura con la columna, ¿no? Entonces, que es la reacción por la distancia de 2.831. ¿Ok? Entonces, este momento adicional, pongámoslo así, sería igual a la excentricidad 2.831 por la reacción, que es lo que ando buscando. ¿Cuál es la fuerza que yo puedo poner ahí en esa unión? Ok. ¿Está claro? Ahora veamos las soldaduras 2. Soldaduras 2, que son, o es la columna con los angulares. Y esa soldadura, entonces, pongo un cordón de soldadura de 32 pulgadas y le doy un doblez. Doblo aquí un poquito y le pongo soldadura. Vamos a decir que ese poquito es de 3/4 de pulgada. ¿Ok? Como si fuera un remate, ¿no? Entonces, esta soldadura de acá tiene un Y, ¿no? Que yo puedo estimar. Un centroide también. Y ese centroide, entonces sería 32 por 1, sería como el área de la soldadura vertical, por 16. Estoy considerando
tomando momentos acá respecto a este eje, a un eje que pasa por la parte superior. Y esto lo hago para facilitar mis cálculos. Entre el área total de soldadura, que sería 32 más 0.75. Y este valor es de 15.63 pulgadas. Ya para esta configuración, el eje centroidal se ubica a 15.63 pulgadas de esta borde superior. Bien. Las soldaduras 2, llamémosle 2, están sometidas a esfuerzo cortante y tensión. Los esfuerzos. Yo tengo mi soldadura 2, ¿ok? Y están sometidas aquí a un momento. Este momento es un par de fuerzas, ¿no?, con respecto al eje centroidal, una en tensión y otra en compresión. Eso es lo que estoy diciendo. Vamos a calcular primero, entonces, el momento de inercia de esta soldadura respecto a su eje centroidal. Entonces, para el elemento vertical, la inercia es 1/12 por 32 al cubo por 1. Digamos que esto tenga un espesor unitario y aquí, acá, hay 32 pulgadas. Entonces voy a tomar momentos respecto a este eje centroidal. ¿Okay? Respecto a este eje centroidal. Entonces, es el momento de inercia de este, lo divido por partes, calculo el momento de inercia de la pieza larga, ¿no? Okay, aquí está el centroide y aquí está el centroide de la sección, ¿no? Aquí hay 15. Aquí hay, ¿cuánto era? 15.63 de aquí acá, 15.63. El momento de inercia es de este rectángulo respecto al eje centroidal de toda la figura. Entonces, tengo que usar los ejes paralelos. Entonces, este es el momento de inercia de la sección respecto a su eje principal, más el área de la soldadura por la distancia al cuadrado. Y en este caso la distancia es de 16 menos 15.63 al cuadrado. Este es el teorema de ejes paralelos. Bien. Más el área, el momento de inercia de estos pedacitos, de este pedacito. Y voy a despreciar el centroide, el momento de inercia de este pedacito respecto a su centroide. Porque sería 1 al cubo por 2,5 o por 0.75. Ese sería el momento de inercia. Entonces, esa parte la desprecio. Más el área, 0.75 por 1. De acá a acá, para claridad, hay 0.75. Por 1 sería el área. Por la distancia. Por 15.63 al cuadrado. Y esta inercia me da 2.918 pulgadas a la 4. Esta inercia es para un angular, nada más. Como tengo dos angulares, entonces para dos angulares
Entonces, el momento de inercia será 2 por 29,18. Y esto da una inercia del grupo de 5,836 pulgadas a la 4. Este sería el momento de inercia de esta soldadura. Entonces yo dije, la soldadura está sometida a esfuerzos de tensión debidos al momento y cortante directo. Entonces, ¿cuáles son los esfuerzos en la soldadura? Esfuerzos en la soldadura, ¿no? En general se buscan los esfuerzos máximos. ¿Ok? Entonces, como hay flexión y cortante, entonces, en flexión o en tensión, debidos al momento, recuerdan sólidos, la fuerza en tensión era mc entre el momento de inercia. Y m, dijimos por ahí, era 2.831 veces la reacción por el brazo por C, mejor dicho, 15.63, no, por entre el momento de inercia, 5,836. Ese esfuerzo en tensión vale 0.0076 veces la reacción. Este sería el esfuerzo en esta soldadura debido al momento. Por claridad, digamos, esta es la soldadura, ¿no? Este es el peralte, que eran 32. Los esfuerzos debido a la tensión, recuerdan, tienen una forma triangular. ¿Ok? Entonces, ahí es donde estoy sacando este esfuerzo en tensión. Y este esfuerzo es igual a M, Y entre I. Para que no se confundan. Y el cortante directo. Ahora el cortante directo. Vamos a suponer que en esta soldadura, de forma de L, pero como invertida, entonces el esfuerzo cortante se da igual en cada punto de la soldadura. Es un esfuerzo que yo puedo dibujar así. Entonces el esfuerzo en cortante sería la fuerza. Yo actúo aquí en el centroide. Esto sería la fuerza que ando buscando. Sería la F entre el área de la soldadura, dos angulares por 32 más 0.75. 32 es esto. Y 75. ¿Ok? Y este esfuerzo entonces, en cortante da 0,153 veces la reacción. Recuerden que lo que ando buscando es qué reacción puedo transmitir ahí, dada que ya definí la configuración de mi unión. Entonces tengo un esfuerzo cortante, FV, y un esfuerzo en tensión. Al inicio habíamos dicho que la soldadura se diseña para la resultante, los esfuerzos, ¿no? La resultante de los esfuerzos es el esfuerzo que vamos a utilizar para diseñar esa soldadura. La resultante, F, llamémosle F, sería, eso ustedes lo conocen, es cada uno de los componentes al cuadrado, ¿no? Por F al cuadrado más la otra componente, 0.60076 veces F al cuadrado. Y este esfuerzo resultante en la soldadura da 0.017 veces la reacción. Operan y obtienen esto. Momento.
Ok. Bien. Ahora, ¿cuál es la resistencia de la soldadura? Resistencia de la soldadura. ¿Ok? En soldadura se usa mucho la resistencia por cada 16avo, ¿no? Lo que se llama Q. ¿Vean? Esto es la resistencia de la soldadura que mida un 16avo, con W igual un 16avo. Y esta resistencia es 0.75, que es phi, por el área de la soldadura, que era 707, la hipotenusa, es esto, por coseno de 45, por un 16avo, por una pulgada. Entonces, esta es la resistencia de una soldadura que mide un 16avo por una pulgada de largo, por la resistencia del electrodo, que es 0.6 por 70. Y este Q da 1.39 kips pulgada. Esa sería la resistencia o la capacidad de una soldadura E70 que mide un 16avo de tamaño y tiene una longitud de 1 pulgada. Al inicio dije, al inicio fijé que W era 3/8 de pulgada. Yo dije, voy a usar una soldadura de 3/8 de pulgada. Esto es lo mismo que decir, tengo una soldadura de 6/16 de pulgada, ¿no? Es lo mismo. Entonces, si esta soldadura es para un 16avo, entonces la resistencia de mi soldadura, llamémosle FW, sería 6 veces más grande que esta. 6 por 1.39, esto me da 8.35. ¿Ok? Esta es la resistencia de la soldadura. Entonces, y allá tenían los esfuerzos resultantes. Entonces, 0.017 veces la reacción tiene que ser igual a la resistencia de mi soldadura, ¿no? 8.35. De ahí sale que yo puedo aplicar una reacción de 490 kips en la unión. Y esta sería, digamos, la respuesta, ¿no? ¿Ok? Entonces, dado una soldadura que tiene hecha con dos angulares, que aquí hay 32 pulgadas, y aquí hay en la viga una soldadura de nuevo 32 en esta parte del alma, y de aquí a aquí hay 2.5. Yo puedo aplicar acá una reacción de 490 kips. ¿Ok? Eso es la conclusión. Hay que hacer otras revisiones. Hay que revisar la capacidad en cortante. Y en cortante tenemos, recuerdan, fluencia, y tenemos también la fractura. Entonces, por fluencia, la resistencia es phi Fn, es 0.6 por Fy, por el espesor. Lo voy a hacer así por pulgada, ¿ok? Y este valor es 0.6 por 36, que dije, por el espesor
el espesor del angular, media pulgada. Este término da 10.8. Y la fractura, la resistencia a la fractura es parecida. Phi por EBN es 0.45 veces, pero ahora es el esfuerzo último del acero por el espesor. Y esto da 0.45 por 36. No, el esfuerzo último es de, si recuerdan, 58 por el espesor, media pulgada. Y este esfuerzo o fuerza da 13.1 kips. ¿Ok? Entonces, obviamente, dije el 10.8, ¿no? Dije esto. Entonces, el cortante directo en la soldadura, sería la reacción entre el área, ¿no? Y esto es igual 490 que acaba de calcular entre el área de esa soldadura. Son dos soldaduras, dos angulares, ¿ok? Por el área de la soldadura, que es 32 más 0.75. ¿Está bien? Yo dije, acuerden, aquí hay 32 y aquí hay 75. Y aquí hay 32. Pues para los dos angulares, este esfuerzo vale 7.48. Y esto es menor al que dije, que era de 10.8. Entonces aquí yo digo oki doki. Estoy bien. ¿Alguna consulta? ¿Pregunta? No. ¿No hay preguntas? Entonces, con esto haríamos por terminado este ejercicio de cómo hacer una unión con dos angulares entre una viga y una columna que transmite solo cortante. Vamos a hacer, si les parece, un descanso y volvemos. Yo tengo que son las casi 15 para las 3. A las 3 en punto nos veríamos de nuevo para continuar la lección.